bien, pues damos la entrevista por comenzada. Hola a todos, yo soy Sergio, soy el que lleva la cuenta de Letradictos, y ella es Verónica Molina, la autora de este maravilloso libro, Un segundo antes de la furia, perdón, editado con la editorial Planeta, y en el que a mí me gustaría destacar bastante el estilo de la redacción, que es una prosa muy, muy reverente, muy fuerte, muy volcada en conseguir transmitir unas sensaciones bastante fuertes con un personaje que empieza pareciendo algo frágil, pero acaba siendo una auténtica explosión. Si nos quieres contar un poco más tú sobre lo que es Martina, la protagonista, o lo que fue el libro en sí. Claro, Sergio. Primero, 1.000.000 de gracias por este ratito, por esta charla contigo. Hola a todos los que estáis por ahí. Y nada, quería darte las gracias primero por haberle dedicado tiempo a la lectura y cariño a Martina, ¿no? Yo creo que este libro es un libro que sin su protagonista y sin su forma de actuar desde el inicio hasta el final no existiría, o sea, como cualquiera, ¿no? Los protagonistas son importantes, pero en este caso ella es la que va a marcar todo el ritmo, toda la acción que va a ocurrir. Y como decías, ¿no? Es un personaje que te va a generar muchas sensaciones, en ocasiones incluso y a ratos puede que no la entiendas o que incluso te dé rabia lo que está pasando. Y creo que sin darme cuenta, porque no lo hice aposta, y ahora hablaremos un poquito de todo esto, ese mundo interior que se transmite o ese viaje por el que vas a pasar, y si en algún momento te quieres leer la novela, se consigue porque el narrador es la propia protagonista, ¿no? Vives dentro de ella, dentro de su cabeza, desde el inicio. Y esa es la manera en la que te va a ir llevando como esa voz interior de ella, sin ningún tipo de tabú, sin secretos. Vas a conocer todo lo que siente ella en cada momento. Y es probable que por eso ese tono que tú destacabas antes, ¿no? Ese tono irreverente o ese tono más rebelde se haya podido conseguir, porque no tienes alguien externo que te está contando la historia o gente que está tapando algunas cosas, sino que es sentimiento en estado puro y emoción o acción en estado puro, porque estás dentro de ella. Y yo es algo que te comenté justo después de leerlo, cuando lo tenía muy fresco, y lo sigo manteniendo, que es que para mí lo mejor que tiene, de entre todas las cosas buenas que tiene el libro, es cómo, precisamente por ser así la protagonista y por escribir como has escrito en esa primera persona tan íntima, me parece absolutamente consecuente, que es algo que no suele pasar en todos los libros. No es un género que lea tan habitualmente por eso me sorprendió el doble, pero es eso, la facilidad que tenía para imaginar que cada pensamiento, cada frase, cada palabra estaba dicha por Verónica y sentida de corazón por Martina, y sentida de corazón por ella. Y que fuera tan consecuente con la personaje, que estaba tan bien construida, fue lo que a mí me encantó. Bueno, es un poco envolvente, ¿no? Al final, sin darte cuenta, acabas dentro de su cabeza. Y a donde voy un poco también para el tema de las etiquetas, ¿no? Para los libros o los géneros. Yo entiendo que las etiquetas son necesarias, que ayudan a la parte comercial. En este caso, la etiqueta que se le ha puesto quizás, o al menos desde mi humilde opinión, no corresponde, porque se ha dicho que es un thriller, es verdad que tiene mucha violencia, y se ha dicho también que es erótico, es verdad que tiene mucho sexo, pero los dos son recursos que hacían falta para contar la historia. No se centran en esa etiqueta o no se centran en el género, que nunca pensé en qué género iba a estar enmarcado. Te diría más que es más como una novela psicológica, ¿no? Porque tú al final acabas envolviéndote en la mente de ella, en su forma de reaccionar, en su psicología, y todos los personajes que aparecen, secundarios, incluso los que están más como de extras, digamos, tienen un motivo y una psicología detrás por la que la trama funciona como funciona. Entonces, me gustaría, si es posible, que no os enfrentéis a la escritura o a la lectura en caso de que vayáis a leerlo, jamás desde una etiqueta tengo que escribir un thriller o tengo que escribir una novela romántica. No, tú tienes que contar una historia. Y cómo se etiquete al final de esa historia, o cómo quieran llamarlo, o en qué sitio lo quieran enmarcar, es algo que
ya vendrá, que te ayudarán a hacerlo o no, que estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, pero sin centrarse solo en tengo que escribir un thriller, porque entonces se queda efectivamente en un thriller más, muerte, asesino, culpable y para adelante. Me parece un consejo 100% acertado y más hoy en día, que es precisamente los géneros son absolutamente líquidos, no hay ninguna comedia que solo haga reír, no hay ningún drama que solo haga llorar. Y entonces, claro, intentar enmarcarse en esto y estar obcecado en, vale, voy a hacer un thriller, es verdad que puede ser muy limitante y absolutamente contraproducente. Sobre todo a la hora de escribir, ¿eh? Luego ya en la lectura sí, oye, vas a una librería o preguntas a alguien, oye, dime alguna novela de suspense chula que te haya gustado o tal, pues lo entiendo a la hora de comprar o de consumir el contenido. Pero cuando escribes, tú escribe lo que tengas que contar. Sí, precisamente me parecía interesante esto que decías también, porque para mí es un problema de que tienen bastantes series de Netflix, sin querer hablar mal de ellas en general, pero muchas yo creo que hoy en día lo que hacen es centrarse sobre todo en que la trama funcione. Es decir, yo Claro. tengo la idea de que tiene que pasar primero esto, luego esto y luego esto. Entonces, ¿cómo tienen que actuar los personajes para que eso pase? Yo creo que ese es el gran error. Y lo que consigues hacer tú con este libro es, aunque haya trama, que es muy interesante cómo construyes tan bien un personaje y aún así tiene tanto peso la trama, eso es un equilibrio que también me ha gustado mucho, pero es muy interesante cómo eso, haces que el personaje tan introspectivo te vaya llevando por una historia que tiene sentido y que vayan pasando, o sea, cada capítulo acababa y yo decía, bueno, mira, leo el último y ya cierro el libro, me voy a dar una vuelta, lo que sea. Leía la última palabra y decía, pero ¿cómo lo voy a dejar ahora? Y me pasaba constantemente con cada capítulo y yo creo que eso lo haces muy bien, el equilibrar el personaje con lo que es la trama en sí. Bueno, yo creo que hay, ahora que has nombrado series y que has nombrado el final de los capítulos, sí que hay algunos truquitos que luego ya cada uno elige como considera, ¿no? Pero hay cosas de la nueva era que están aquí en cuanto al consumo de contenidos. La gente ya no tiene tiempo, no puedes hacer capítulos hiper extensos. En mi caso, algunos más largos porque lo requería la propia trama, ¿no? Pero los capítulos, cuanto más cortitos sean, mejor, porque la gente tiene un ratito en autobús o tiene un ratito en tal. Tienes que empezar muy arriba el capítulo y tienes que acabar muy arriba el capítulo. Igual que cuando estás viendo una serie en Netflix, son la 1 de la mañana, tienes que ir a currar al día siguiente y dices, no me lo puedo creer, voy a ver solo el principio del siguiente. Luego te quedas otro y otro y otro y otro, ¿no? Entonces, no por la parte comercial de obligar a alguien a estar conectado contigo, pero sí para ir guardándote un poquito siempre una sorpresa, siempre un cierre arriba, siempre ganas de seguir leyendo, porque hay tanto contenido en el mundo audiovisual, de escritura, de tal, que o destacas por algo y enganchas de alguna manera o se te van a otro lado, que es lo normal, porque cuántos libros salen al día, cuántas novelas se publican, cuántas series tienes en Netflix, o sea, es una locura. Y en la escritura yo creo que tienes que ser consciente de eso, de cómo va a ser tu lector, qué tiempo va a tener para ti, por qué te vas a elegir a tiempo y a otro, por qué tú vas a conseguir engancharle, ¿no? Y si lo hacemos a la antigua usanza, capítulos extensos, descripciones súper extensas, cierres pausados, pues probablemente se diluya y se le vaya el tiempo y se vaya otro a la serie que tiene a golpe de clic, ¿no? También, bueno, claro, es algo obvio, pero dejar claro que estamos hablando de un consumidor de cierto tipo de literatura sin tampoco ninguna una gran pasión, creo yo, porque claro, mucha gente también Ah, bueno, claro. le está gustando, o sea, es mucho más fanática del género precisamente pausado, tal, y esta es la gente que no se va a ir a Lector Netflix por pausado que habitual. sea. Claro, exacto. Pero es verdad, o sea, hay que tener en cuenta al público, sobre todo cuando has firmado con una editorial, porque al fin y al cabo va a ser un objeto que haya que vender el libro. Entonces, está muy bien eso, tener en cuenta estos trucos para, sin dejar de escribir como uno quiere escribir, que esa es la clave, yo creo, para un autor, que siempre sea su voz la que está en el libro, pero a su vez que pueda ser un objeto vendible y atractivo para el público, para una gran parte del público. Y nos estamos metiendo mucho en lo que es la editorial, que mi intención era dejar esto para un poco más adelante. Entonces, te voy a preguntar ahora por Martina, la protagonista, ¿vale? ¿Cómo fue la creación? Y es una pregunta un poco difícil, por eso he seleccionado un fragmento de un libro maravilloso de Alejandro Zambra, que se llama Formas de volver a casa, y es un parrafito para introducir esta pregunta, perdón.
Sus dedos largos sostenían el libro como ramas delgadas y vigorosas. Me acerqué en un momento lo bastante como para mirar incluso sus uñas cortadas sin rigor, como si acabara de comérselas. Estoy seguro de que sentía mi presencia, pero no bajó el libro. Siguió sosteniéndolo como quien sostiene la mirada. Leer es cubrirse la cara, pensé. Leer es cubrirse la cara y escribir es mostrarla. ¿Vale? Entonces, Qué grande. si escribir es mostrarla, ¿cuánta verdad hay en Martina? ¿Cuánta Verónica hay en Martina? Pues mira, esa es una pregunta, es como pregunta del Es la millón, peor, ¿no? la peor No, pregunta que no, se le no, puede hacer a no, un no la escritor, peor. pero Fíjate, no la peor, ¿no? Me cuesta un poquito sabiendo que la gente que puede estar conectada no se lo ha leído, entonces tengo que andar un poquito marcha atrás, ¿no? Cuando yo me perdón, propuse... quiero avisar, si quiero que hables libremente, no te lo he comentado antes, se me ha olvidado, pero si va a haber un spoiler, yo lo avisaré. No, No, bueno, si se nos escapa alguna cosa, yo pondré, va a venir un spoiler en, así la gente podrá saltárselo, leerlo, sobre todo leer este libro y cuando lo haya leído volver aquí y ver que todo tenía sentido. Pero eso, voy a que si se nos intentar no escapa hacer cualquier cosa, spoiler. si se nos escapa cualquier cosa, estará velada. Así que adelante. Bueno, yo lo voy a intentar, ¿vale? Yo creo que lo conseguiré. Perfecto. Te cuento, bueno, cuando yo me propuse escribir ese libro, pues yo tenía un propósito de vida, ¿no? Tenía una cosa que contarle al mundo, tenía que hacerlo por un tema mío personal. Cuando empecé a escribir, escribí una cosa totalmente diferente a lo que ha salido al final, tanto que te diría que era más como una declaración de intenciones, como una especie de ensayo bonito, visto desde un prisma súper positivo, intentando que fuese muy motivador y tal. Entonces me hice ahí mi manuscrito de 90 paginitas y dije, ah, ya, tengo algo maravilloso. Y se lo di a alguien, bueno, que ha sido súper importante en todo este proceso y le vamos a nombrar en varias ocasiones, para que me dijese qué le parecía. Y me dijo, mira, Vero, esto lo siento, pero es muy bonito, a ti te habrá servido, habrá sido muy bonito el proceso de escritura, pero no le va a interesar a nadie. Primero porque tú no eres experta en el tema que estás tratando, no, nadie va a entender por qué tú te pones a dar consejos sobre un tema o porque te pones a detallar así un tema. Y además ha habido un punto en el que tú te has guardado tu corazón, te lo has guardado dentro, lo has guardado en una cajita para no hacerte daño, ¿no? Y entonces no has sacado todo, iba a decir furia porque está en el título, ¿no? Pero no has sacado todo el dolor, no has puesto el corazón, no has puesto el estómago, ¿no? Aquí está todo muy contenidito, no has querido hacer daño a nadie, que todo se entendiese bien y tal. Entonces, chica, esto guárdalo, empieza de cero, dale la vuelta que le tengas que dar, pero tienes que sacarlo de dentro, ¿no? Saca un monstruo de dentro. De ahí que nazca Martina, la protagonista, que fue diseñada con exactamente esa intención. Necesito una protagonista que hable desde su voz interior, que no tenga absolutamente en cuenta nada ni a nadie, que no proteja nada ni a nadie en esta historia, por eso tiene que hablar ella, por eso tiene que llevar ella toda la trama por dentro, ¿no? Y además necesito que sea tan rebelde y tan osada, o como lo queramos llamar, como para que haga lo que le dé la realísima gana. Ponla en las circunstancias y ponla en esas situaciones. Aquí nace Martina, que por supuesto, como está escrita por mí, pues tendrá mucho de mí dentro, ¿no? Igual que lo tiene el tono, cada uno habla como habla y escribe como escribe, la protagonista igual. Si te dijese, quiero pensar que tiene las cosas buenas de Martina, que he impreso cosas buenas en Martina, las malas no, o que por lo menos quiero pensarlo, sí que soy rebelde, sí que soy rebelde, que no activista, o sea, yo no voy por la vida intentando cambiarle la realidad a nadie, sin pero sí que cometer soy todos una los persona rebelde. delitos, algunos de los delitos que hay aquí, creo que Hombre, no sería de recibo decirlos ahora en público. O sea que sé que no es un 100% real, pero te comprendo, sí, sí. luego soy optimista, nunca paro, siempre cuando no estoy haciendo una cosa estoy haciendo otra, si puedo tengo un ratito escribo, entonces toda esa parte quizás más de acción de ella, de velocidad de energía, esa parte puede que sea mía, la parte solucionadora, porque a mí me llega un problema en mi vida y lo soluciono, o sea, no me quedo embarrada pensando qué horror, qué tristeza, no viene el tren, pues si no viene el tren me voy a la calle y me hago un autostop, o sea, soy solucionadora nata, pero porque también mi trabajo ha sido siempre solucionar problemas. Y en todas esas cosas quizás sí que le impreso un poquito de mí. Efectivamente, todo lo demás, todo lo más oscuro o todo
que no podemos contar para no hacer spoilers, no tiene nada que ver conmigo y no he hecho nada parecido en toda mi vida a lo que se lee en esta historia, ¿no? Vale. Muy bien. También quería preguntarte sobre el principio de lo que es la historia. Voy a volver a usar a Zambra porque lo leí justo después del tuyo y es que como es un pozo de sabiduría y de filosofía, todo el rato me iba trayendo a tu libro porque lo tenía uno en la cabeza y digo, esto se lo preguntaría, esto es tal, porque ya teníamos pensado hacer esta entrevista. Y entonces tengo otro fragmento que va en relación a lo que es el principio de la trama, que es una muerte. Vale, entonces, el párrafo dice así. Soy el hijo de una familia sin muertos. Pensé mientras mis compañeros contaban sus historias de infancia. Entonces recordé intensamente a Claudia, pero no quería o no me atrevía a contar su historia. No era mía, sabía poco, pero al menos sabía eso, que nadie habla por los demás. Que aunque queramos contar historias ajenas, terminamos siempre contando la historia propia. Entonces, ¿cómo habla aquí en un momento? Claro, no he leído solo un párrafo, el capítulo entero se ve mejor, y es cómo la muerte te hace entender lo que antes era una historia con ciertas connotaciones para ti de una forma completamente diferente. Entonces, total. Esa muerte que hace que Martina, el despertar, digamos, sexual, psicológico, el encender la mecha de la furia, ¿no? El segundo antes de esa furia, ¿por qué tiene el valor que tiene esa muerte? Bueno, yo creo que la respuesta tiene como varios prismas. Efectivamente, y no es spoiler, hay una muerte en la primera página de la novela. Tenéis capítulo primero gratis por ahí colgado en Zenda, creo, y lo podéis ver, ¿no? Hay una muerte que va a suponer el encendido de esa mecha. Primero hay un tema, yo creo, más para todo el mundo, ¿no? Cuando hay una muerte cerca en la familia, un amigo cercano, lo que sea, se despiertan muchas cosas. Y esto te lo dicen psicólogos y te lo dicen sociólogos, ¿no? Cuando alguien muere, tú eres más consciente de que estás vivo, ¿no? Y del valor que tiene tu vida en ese momento. También dicen que la muerte y el sexo están muy conectados, que cuando, y esto lo podemos mirar más bonito, no sé quién lo dijo, pero es alguien muy grande. El Eros y el Tánatos. Esto Sí, es que me has pillado en este momento. Pero bueno, toda esa parte está muy conectada, con lo cual hay una parte muy realista, ¿no? A partir de esa muerte, que es de alguien próximo a la familia, a Martina, la protagonista, a partir de esa muerte algo se despierta en ella, pero es un clic automático y silencioso, digamos. Ella no es consciente de que eso se empieza a despertar. A ver, es que no quiero contestar lo siguiente sin no la quiero liar, entonces la voy a decir despacito. A partir de esa muerte, Martina va a empezar a despertarse, ¿no? Y va a empezar a conectar con un montón de cosas. Cuando algo dentro se te revuelve y se te remueve, algo que has querido guardar durante mucho tiempo, porque esta novela es un viaje hacia el recuerdo de Martina, es un viaje, y no es que sea spoiler esto, ¿no? Simplemente vas a ir haciendo un viaje hacia el pasado, ¿no? No, es un viaje hacia el pasado, es como incluso la editorial Planeta lo tiene como un tagline de la novela, ¿no? Entonces, es un viaje hacia el pasado, hacia el despertar de unos recuerdos, ¿no? Y necesitaba algo gordo, algo importante, un hecho que marcase la historia desde el inicio para que ese despertar tuviese sentido, ¿no? Y ya cuando acabas, pues todo tiene mucho más sentido, pero eso es lo que no puedo contar. Y yo creo que estamos ya acercándonos mucho a los spoilers, o sea que podemos aparcar un poco la novela en sí y hablar de lo que ha sido ser escritora para ti. Me encantó una frase que leí, era una frase sobre ti, no sé si estaba en el libro o la vi por internet, pero era como, yo nací escritora, pero me di cuenta tarde. Me pareció encantadora esa frase. Entonces, ¿a qué te estás refiriendo? En la biografía, ¿no? En la biografía me preguntaron, pero cuéntame, y entonces tal, tú has sido escritora siempre y tal. Y digo, no, yo me di cuenta tarde que lo era. Las letras, la literatura es un sitio donde me siento muy cómoda. Me sirven para expresarme mucho mejor que las palabras. O sea, yo si tengo algo grave que contar o algo grave que en una conversación, tengo que mantener una conversación, siempre lo escribo antes y tal, pero la parte más de escritura, ¿no? La parte más lúdica de la escritura, pues yo desde chiquitita escribía historias, que es una pena no haberme guardado esos libros, esos cuentos,
que ahora tengo un niño de 5 añitos que me encantaría contárselo. Pero bueno, yo escribía y escribía y me sentía cómoda en ese sitio. Cuando me sentía sola escribía, cuando tenía una idea la escribía, hacía cuentos, me inventaba personajes y todo eso siempre lo he llevado dentro. Luego la vida te lleva a la universidad, te dedicas a lo que has estudiado, te pones a trabajar y nunca te planteas que puedes ser escritor, ¿no? Al menos yo en mi caso nunca me lo planteé, ni estudié una carrera dirigida a ser escritor. Yo estudié publicidad y relaciones públicas y luego me he dedicado al marketing. Sí que es verdad que en mi trabajo, bueno, pues hay mucho de redacción de contenidos y tal, pero es una cosa que no tiene nada que ver con lo que a mí me gustaba. Por experiencia también debo decir que no. Nada, nada de nada. Tienes que escribir sobre el producto de tu cliente y bueno, ni te inventas un guión y funciona, ¿no? Mercenarios de las palabras, pero en cambio al escribir hay que disfrutar. Al escribir literatura yo creo que tiene que ser mucho más natural. Totalmente, totalmente. Y luego, ¿qué pasó? Bueno, pues que como te decía al inicio, ¿no? Yo tenía un propósito, yo tenía que contarle algo al mundo, tenía que cambiar algo en el mundo y me dio por escribir aquello que no sirvió para nada, lo enterré en el cajón, me puse a escribir esto, pero nunca pensando que nadie me iba a publicar. Si te digo la verdad, ni siquiera sabía si iba a escribir una novela, por supuesto el género, ni qué tipo de lector le iba a gustar, ni estaba pensando en las editoriales. Yo no estaba pensando en nadie, estaba pensando en que yo tenía que hacer algo. Si hubiese sabido algo de música, pues a lo mejor habría compuesto algo, o si hubiese sabido pintar, me habría dado por pintar una serie de cuadros, pero hijo, yo es que lo único que sabía era escribir y era lo que yo iba haciendo desde chica. Entonces, yo creo que cualquier arte te ayuda a sacar un montón de cosas o te ayuda a expresarte de alguna manera y cada uno lo tiene que hacer en el que se sienta más cómodo. A mí me salió esto, me puse con el ordenador. Todos los mediodías en el trabajo tenía 2 horitas obligadas y dije, bueno, pues yo de 2 a 4 escribo, de 2 a 4 escribo. Y cuando terminé, resulta que tenía una novela. Luego, ahora está publicada, la editorial es una maravilla, o sea, no puedo tener más suerte y todavía a ratos ni me creo que a mí me haya hecho caso Planeta, ¿no? Pero, y de repente, el día que te llega el libro, bueno, el día que te dicen, ya has publicado y tal, te dicen, ay, escritora, digo, bueno, espera, porque yo no he visto el libro. Te llega a casa, ¿ya eres escritora? Bueno, no sé, porque, bueno, tengo una novela, sí, chica, pero ya eres escritora desde el momento en el que decides, escritor o escritora, volcar tu alma en una historia, en unas letras, en un libro, en un ensayo, en lo que te dé la gana. Y básicamente eso, yo creo que sí, que siempre lo fui, no lo sabía y ojalá pudiese dedicarme a esto el resto de mi vida. Sé que es imposible, que solamente vivirán un 3% de los escritores del planeta de su obra, ¿no? Pero sería mi segundo sueño cumplido. Ya el primero lo tengo, así que no voy a pedir más, pero sería muy feliz, la verdad. Y ahora comentabas justo en lo de tener 2 horas al día dedicadas a esto. Te iba a preguntar el método. ¿Tú consideras importante para trasladar una idea que tengas en la cabeza? Porque la pregunta iba a ser, la pregunta iba a ser, ¿cómo trasladas una idea? O sea, ¿cómo conviertes una idea en un libro? Entonces, ¿es importante el método? A ver, yo no os voy a decir el método de Verónica Molina para tal. Lo que os voy a decir es, hay que currar y hay que escribir. Y si puedes hacerlo todos los días y cuanto más tiempo puedas hacerlo, muchísimo mejor. Porque efectivamente yo, que he pasado el verano un poquito desconectada de lo segundo que estoy escribiendo, ahora me va a costar más. Tienes que empezar otra vez desde cero, tienes que ir cogiendo otra vez todos los tips, tienes que ir viendo dónde dejaste la escritura. Yo lo he hecho por temas familiares, pero lo mejor que puedes hacer con tu vida es escribir todos los días. Y si un día te salen 3 párrafos y luego los borras, ya los borrarás, porque otro día te saldrán 25 páginas del tirón, ¿no? Y si una noche estás emocionada y no puedes parar, no pares porque hay una especie como... Es como una especie de energía interior que hay días que dices, oh, no estoy, si es que yo sé que no voy a estar. Bueno, pues dedícate, tenías esas 2 horitas paradas para tal, pues relee los primeros capítulos o lee otro libro que te saque un poquito del atolladero. Pero sí, dedícate 2, 3 horas, 5, las que cada uno pueda en función de su vida, ¿no? Pero dedícale a tu proyecto el tiempo que consideres todos los días. Unos días será para escribir, otros para leer, otros para mirar en internet e investigar sobre lo que estás escribiendo,
inspirarte en una ciudad o lo que te dé la gana. Pero sí, dedícate todos para los el días. proyecto. Me parece muy interesante el enfoque. Yo también he tenido algunos bloqueos también escribiendo, de los que me ha costado muchísimo salir, precisamente por eso, por decir un día, hoy no me siento inspirado, ese día no hacer nada, al siguiente tampoco, y cuando te das cuenta llevas 2 semanas y dices, pues si no me acuerdo ni de qué iba. Sí, es falta de hábito, Sí. pero vamos, esto es en la escritura y yo no voy al gimnasio. O sea, soy un desastre, pero entiendo que el que es muy deportista y tal, y empieza a ir al gimnasio todos los días y de repente, uy, no me apetece, he quedado con Paco, no sé qué, se te pasa una semana, el siguiente día que tienes que ir al gimnasio, tiene que ser muerte máxima de ahora, perezas, ¿no? Sí. Claro, perder Todos el los hábito, hábitos. difícil. Sí. Vale, y antes mencionabas a una persona importante. He adivinado que era un tal Chus, ¿no? No, Que fue el que... no, no. ¿No? Bueno. No, pero podría, no, pero podría. Bueno, yo Yo, creo que... Perdón. bueno, es que te iba a preguntar, ¿qué fue para ti? O sea, ¿cómo fue la relación que pasaste a tener con el manuscrito cuando tú tenías, claro, tus 90 páginas ahí, esto ya lo has comentado, pero cuando ya era el libro, cuando ya era un segundo antes de la furia, darlo y decir, vale, tiene que ser esto. Y que empezaran entiendo que propusieran algunos cambios. ¿Cómo gestionas el tener tu obra hecha, tuya, es tal cual quieres que sea, y asumir que por la editorial o por cualquier motivo te piden algún cambio? ¿Cómo gestionas esto? Bueno, yo tengo que decir que he estado súper abierta a no solo cambios en la editorial, no tengo mucho ego de escritora, o sea, quiero decir, yo quería que eso saliese, que saliese lo mejor posible, que se entendiese y que sirviese para lo que estaba concebido. Entonces, siempre estuve muy abierta. No tengo que llegar tan lejos para contestarte la pregunta. Yo, desde que tenía un primer borrador, que luego revisé mil millones de veces, lo pasé a amigos que no me quieren demasiado. O sea, quiero decir, no vale el típico amigo que te va a decir, ay, me encanta, está fenomenal. No, necesito un amigo que de verdad sea sincero y además decírselo desde el inicio, oye, 5 personas, intenta que sean además una muestra representativa, que sean hombres, que sean mujeres, que sean más jovencitos, que sean más mayores, que sea un poquito varios lectores, ¿no? Varios tipos de lector. Uno que sea lector muy habitual, otro que no lea nunca y tal. Y entonces, a partir de ese primer feedback, que fue súper rico, además ya te digo que cada uno decía, había cosas incluso contrapuestas, pues a mí esto no me gusta, pues me encanta, es lo que más me ha gustado y tal. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Pero yo lo di en abierto, recogí todo y luego hice con eso lo que a mí me pareció. O sea, quiero decir, muchas cosas me sirvieron un montón, otras no estaba de acuerdo y no las cambié, pero estaba abierta a escuchar todo. Y yo creo que esa apertura a escuchar a otras personas, lo único que puede hacer es que tu obra mejore. Tú tienes la última palabra, tú puedes decir, no, ¿a qué no me gusta el nombre de Pepe? Pues es que a mí el nombre de Pepe me encanta y vamos a ir para adelante. O, oye, pues efectivamente a lo mejor es un nombre demasiado común, debería darle una vueltita y tal. Entonces, estar abierta a cambios desde el inicio hasta el final. Después de esa primera muestrita, ¿no? Que te digo que cuanto más heterogénea sea mejor, ya cogí de esa primera muestra al lector que más me había aportado en la lectura, que mejor había conectado con el fondo, ¿no? De la novela y le dije, vale, pues ahora te quiero un montón y necesito que te lo curres, que me lo hagas en profundidad, que nos sentamos y tal. Y entonces ya a partir de esa salió otra cosa. Después de 800.000 revisiones, Editorial Planeta, firma, efectivamente ahí entra gente que no te conoce de nada, que tú no les conoces, que se llaman Paquito. Además entraron en pandemia, con lo cual ni siquiera nos conocimos personalmente. Y he tenido mucha suerte con la gente de la editorial. Mi editora es maravillosa. Me tocó una correctora que además lo digo por ahí, yo creo en agradecimientos, Sí, tuve la pues, sensación de que entraba con tanto mimo, con tanto cariño, con mucha delicadeza en cosas que realmente me podían haber causado conflicto, es que yo esto no lo veo, ¿no? Pero entró muy bonita, era como si estuviese dentro de mí, o sea, era una cosa muy bonita. Y entonces ahí ya incluso me hicieron una propuesta que al principio me costaba más, que era de estructura, algo que yo tenía la estructura montada así, me dijo, esto nos lo vamos a llevar para adelante, muy para adelante.
Y dije, ¿cómo no? No, porque hacemos spoiler, porque no sé qué. Me dice, Vero, lo vamos a hacer sin hacer spoiler. Vamos a ver cómo podemos conseguir que esta pieza entre, porque es, y entonces te lo explican. Entonces dices, vale, a ver, estoy abierta. ¿Por qué sí? ¿Para qué hace falta esto ahí adelante? Aunque tengamos que, porque claro, cuando mueves un bloque completo, revísate otra vez todo para que te encaje. Y le digo, ¿y para qué? Y entonces te lo explican y te dicen, mira, tú necesitas ya tener la tensión aquí metida de manera que se entienda, que ya empatices con un personaje. Que dices, anda, claro, es verdad, porque como tú vas como un Miura y vas a tu historia y vas a tu ritmo y lo necesitas, pues tal. Recomendación, conclusión, porque hablo mucho, tú córtame cuando quieras. Perfecto, Conclusión. para eso estás aquí, para hablar. Conclusión, estad súper abiertos, no os sintáis ofendidos porque alguien entre en vuestra casa, en vuestra alma, en lo que os hayáis dejado ahí, porque la gente lo hace por mejorar tu novela. Y tú tienes la última palabra, con lo cual, chiquito, lo coges, me interesa, entiendo el cambio, pero intenta entenderlo. No lo cojas ahí diciendo, me diga lo que me digan, no lo voy a cambiar. No, chico, si mejora la obra, adelante. Y si no entiendes el cambio, que te lo expliquen, porque habrá cosas que tú que llevas, yo en mi caso, 524 páginas, que ya no ves nada más allá, ya estás obcecado, si es que no tienes ni distancia de la historia para ver esas cosas. Claro. Es más, aunque quisieras, no podrías identificarlo. Ya llega un punto en el que te sabes, yo hacía revisiones que me sabía párrafos completos como si fuese una poesía de las que te aprendes de pequeña. Y digo, pero ¿cómo voy a hacer yo un cambio aquí? Si me sé hasta dónde están las comas, si me las sé. Sí, eso, claro, justo te lo voy a comentar, me voy apuntando cosas, si es que no miro es eso. Sí. Y básicamente quería destacar tres cosas del último monólogo que has hecho, que es la figura esta que has hablado tan importante, es la que se llama Lector Cero, y está para los seguidores de Letradictos, tenéis un post dedicado ahí porque es tan importante, lo ha explicado muy bien ella, pero ahí está explicado por escrito, por si alguna vez se os olvida, pues Lector Cero. Y luego lo del texto como una estructura totalmente dependiente, tanto de lo que le precede como de lo que le sigue. Eso es muy importante. Yo creo que cuando, sobre todo si estáis empezando a escribir ahora y tenéis un texto del que estáis orgullosos y alguien os dice, oye, pues, pero esto quizá lo puedes cambiar, y ves que cualquier frase funciona como un puzzle de piezas iguales, que lo puedes poner cuando sea, quizás que no es tan buen texto. No sé si me Es explico. verdad. Un texto bien construido tiene una estructura muy concreta y si cambias algo tiene que ser un cambio grande, porque cuanto más pequeño sea el cambio, incluso si es solo una frase, es incluso peor. Porque eso, Totalmente. yo creo que hay que tener los bloques muy bien hechos. ¿Por qué? Porque lo que hace un buen texto no es hablar de una idea, explicarla, poner un punto final y decir, vale, ya he hecho un relato. No, la gracia es concatenar varias ideas, varios conceptos y que se expliquen de forma orgánica y que se puede leer, fácil y entretenido. Y yo creo que esa es la clave de un texto y la clave de tus capítulos en este libro. Porque Totalmente de acuerdo. fueron Totalmente. piezas grandes, pero que funcionaban como sí mismas y influían mucho sobre lo que había antes y sobre lo que había después. Sí, que son como bloques líquidos, ¿no? Porque deberían tener la flexibilidad suficiente, porque efectivamente si son pequeños fragmentos, el cambio no es relevante o no es significativo, pero deben ser fragmentos líquidos, o sea, como bloques muy líquidos, porque todo es una red. O sea, tú tienes el personaje, tienes la situación, tienes los secundarios, tienes el pasado, tienes el presente, tienes el futuro, y todo eso está dentro de un bloque. Que luego tienes que mover porque alguien te lo recomienda o porque tú te das cuenta que efectivamente te hace falta. Es un lío, tienes que moverlo y es un lío porque claro, has movido planos, has movido lugares, has movido personajes, pero no importa, si hay que hacerlo, se hace, se hace, estamos hablando en el cierre, ¿no? Al final. Sí. Bueno, pues ahora me voy a meter sola en el fregado de coger esto y mandarlo para atrás de la historia y a releer todo. Claro, y que cada elemento claro, quizá hablas de un bar en un capítulo y como ya lo has hablado en un capítulo, en el otro no, y entonces de repente los cambias de orden. Entonces, Totalmente. ¿cuál es este bar? ¿Quién es este camarero? Claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y entonces ya metemos al lector
no el cero, al lector final, alguien que no lo haya visto en su vida, que se lo lea entero. Porque incluso la persona que te ha ayudado a corregir, la persona que te ha ayudado a revisar, También quien es para sea, ese ya está contaminada de la historia. Entonces, que lo lea un último lector, que le podemos llamar lector infinito, como nos dé la gana, ese lector se va a dar cuenta más de los posibles problemas que hay en la historia. Mira, me dijeron hace poco, es que yo no me sé los nombres, yo te veo a ti muy técnico, que hay gente que se dedica solamente a buscar los fallos en películas y en libros, ¿no? A buscar estos pequeños fallitos, tienen un nombre, es Bueno, como un el nombre Raccord. técnico. El Raccord. Sí, sí, pero como que tienen un nombrecito modernito de ahora que se han inventado. Entonces, a esta gente, por ejemplo, las quieren contratar las editoriales para que se encarguen de buscar esos mini gaps o esos mini fallos antes de publicaciones importantes, las quieren contratar las productoras, pero estos tíos no quieren ser contratados porque su reto en la vida es jorobar, ¿no? Es cuando ya, o sea, jorobar, ya está en papel, ya no sé qué. Pues te he pillado que en el capítulo 5 este tío iba vestido de rojo, inmediatamente detrás van vaqueros y además no estaban en el bar o el bar no tiene el mismo nombre, ¿qué tal? Entonces a esa gente les encanta, que me parece súper divertido y súper canalla dedicarse a eso, pero lo que les gusta es no hacerlo profesionalmente, hacerlo y pillarte. Entonces necesitas a uno de estos que venga a pillarte. Oye, mírame y ven a pillarme a ver si le he liado y se he metido un gazapito por ahí. Hacemos una pequeña pausa técnica, ¿vale? Vamos a Claro. la otra reunión y volvemos. Seguimos con esto me ha hecho gracia. Hay un rol de cine que también hace esto, ahora te cuento. Vale, pues después de esta pequeña pausa técnica, estamos comentando el rol de los, digamos, correctores quisquillosos que van a jorobar. Esto es un rol bastante valorado y muy poco reconocido en cine también, que es la figura del script, que es el que está básicamente mirando la escena, mientras el director está centrado en que todo salga bien, el guionista en que diga la frase que toca, el de la luz y todo, hay uno pensando en si tenía un vaso delante de su mano izquierda, que no aparezca en la siguiente toma delante de la derecha. Eso Entonces, es, claro, eso es. Pues lo esto, mismo, pero en libros. claro, y a posteriori, que es lo peor. Y a Bueno, a ver, posteriori. claro, Y sin no vayas verlo, a avisar. solo leyendo y recordando Sí, qué sí, sí. pasó justo en el cierre del capítulo anterior, que la alfombra estaba un poquito tumbada. Y dices, ay, madre. Sí, qué fuerte. No, claro, es que esto iría muy bien, pero antes. Es verdad que después ya Claro, claro. solo querer ver el mundo arder. Y antes has comentado algo también muy interesante. La distancia con un texto. Esto yo creo que es un error con el que se peca mucho, sobre todo al empezar a escribir, que es, acabas un relato, entonces en ese momento te sientes Becker y básicamente dices, es que no se puede escribir mejor que esto y ya quieres hacerlo todo con él. Ya te apresuras por publicar o por enviarlo o por colgarlo a algún sitio. Y luego a las 2 semanas, con distancia, lo relees y dices, pero ¿qué hace aquí esta coma? ¿Por Totalmente. qué no hay un acento ahí? O sea, ¿qué es este párrafo está mal construido? Entonces, ¿cómo, cómo recomendarías buscar esa distancia sin perder el hilo de Pues lo que mira, te voy estás? a contar unas cosas bastante curiosas de esto. Lo primero es, en mi caso, que vuelvo a decir, no es el método que funcione para todo el mundo, a lo mejor, ¿eh? Claro, claro. En mi caso, yo me pongo a escribir y no reviso y no miro y me da igual y acabo la historia porque tengo como la pulsión arriba y yo me hice el manuscrito del tirón. O sea, el tirón, quiero decir, sin volver marcha atrás, Claro. una coma, ay, este punto lo cambiaría, ay, no sé si este párrafo. No, porque necesitaba no perder el ritmo, no perder la comba, ¿no? O porque soy una nerviosa y yo soy así, y entonces como soy una intensa, pues tiro para adelante. A mí no me habría funcionado ni loca, me termino un capítulo, lo miro, lo releo, lo cambio, lo punto, no, yo hice tracatá. Es verdad que cuando me senté en la revisión dije, ay, mía, tuve que cambiar millones de cosas, volví para atrás, me iba dejando notas yo a mí misma, según avanzaba, de repente cambiaba el nombre de una persona, y esto es la parte fácil, sería esto en complicado. He cambiado el nombre de esta amiga, pues para que me dejaba la nota en amarillo.
recordar cambiar nombre de ta, 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 ta. Y seguía y seguía y seguía. No, cambiar al inicio, al principio que estaban en este bar, mejor cámbialo porque voy a usar este bar luego. Entonces yo me lo iba haciendo así del tirón. Eso significa que, claro, cuando vuelves para atrás... Un campo de pero tienes la línea. Claro. Es toda la línea argumental, toda la trama, planteados los personajes, tienes una estructura decente. Entonces yo trabajé eso así. Luego es verdad que capítulo a capítulo fue un trabajazo, me lo fui revisando entero, cambiando mil cosas, bla, bla. Luego, ¿qué pasa? Que yo dije, esto ya está, soy Becker. Me pasó lo de Becker, yo esto ya está y tal. Esta persona tan importante que decíamos antes, se lo dije, es maravilloso, está fenomenal, es súper interesante, has construido guay, todo lo que guardaste en ese cajón más introspectivo ya no está, pero chica, esto no está para llevar a ningún sitio. Entonces, tómate unos días y te lo vuelves a leer. Efectivamente, unos días más tarde te lo vuelves a leer y todo lo vuelves a cambiar. ¿Qué pasa? Que aquí entras en el bucle, en un bucle que es un peligro. Sí. O sea, en algún momento las revisiones tienen que cambiar. No te puedes pasar revisando un manuscrito los últimos 6 años. No es que es la siguiente revisión, no, porque es que ya llega un momento en el que ya no vas a poder hacerlo muchísimo mejor. Siempre que lo ves, haces algún cambio, sí, pero alguien de confianza o tú mismo, si tienes tu fuerza, dices, hasta aquí hemos llegado, ya no cambio nada más. Yo ya no. Ahora se lo paso a alguien, al infinito, a la editorial, o sea, alguien que ya no sea yo, lo tiene que revisar. Es lo más tedioso, o al menos para mí, lo más rollo del mundo es la época de revisión. Entonces, pautatelo, hazte los hábitos, di, oye, me voy a ir revisando capítulo a capítulo por semana, o me lo voy a ir revisando tal. Voy a hacerme, y eso te lo cierras al principio. Según he visto la primera lectura, voy a necesitar por lo menos 10 revisiones. Cuando llegues a la 10, sácalo de tu vida, porque sácalo por el momento y ya lo volverás a leer, porque vas a tener que volver a releerlo otras 200 veces, pero 200 son pocas. Tanto que vas a perder esa distancia, no vas a tener distancia con tu propio escrito. ¿Y qué me ha pasado? Que esta es la anécdota. Yo, cuando firmé con Planeta, pues he firmado hace 5 años o 6 años, luego vino la pandemia, todo el plan editorial cambió, este libro estaba para salir, pero no salió hasta... Por cierto, mañana, hoy es 14, mañana hace 1 año, primer aniversario. Chin, 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 chin. Pues hará 6 días cuando, si estáis viendo esto en directo, el día de estreno, porque claro. lo publicaré el miércoles que viene, si todo sale bien. No. Bueno, el 15 de septiembre, hace 1 año, ¿no? Pues desde que se ha publicado el 15 de septiembre del 2021, no me lo he leído. No lo puedo leer. Ahora mismo necesito distancia hasta ya una vez publicado porque no puedo leerlo. Y dejé de leer la última versión de la última versión hace 1 año y medio. Entonces, yo hace 1 año y medio que no lo he podido coger porque acabé intoxicada de mí misma. Claro. Ya no podía. Y tengo ganas de darle un añito, 2 añitos y leérmelo tranquila y disfrutarlo. Porque si ahora lo leyese, tendría la sensación de que lo tengo tan cerca todavía que no lo puedo ni disfrutar. Aunque también eso es un arma de doble filo, porque siempre te hace ilusión, sobre todo, leer lo que has escrito cuando ya no es un manuscrito o ya no está en el ordenador, sino que es un libro físico. A mí al menos esa sensación me encantó, de decir, hostia, es que no parece el mismo relato cuando lo lees en un formato. Cuando es seguro, por eso quiero que pase tiempo. Pero claro, pero también tienes la otra de algún fallo encontrarás, porque siempre hay algún fallo. Seguro. Y precisamente eso quería decir un comentario de lo que explicabas, que para mí yo creo que el momento en que hay que decir hasta aquí, o sea, ya no repaso más, ya allá ya está, es el momento en que has cambiado 2 veces el mismo fallo. ¿Sabes? Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y cuando ya ha pasado esto, es como, vale, ya se acabó. Ya. Si lo leo contento, lo querré poner así. Si lo leo triste, lo querré poner así. Nunca voy a estar en un estado neutro. O sea que es un buen truco, es un buen tip, porque efectivamente te pasa que de repente vuelves a cambiar lo que habías cambiado la semana pasada y dices, estoy loca, yo ya estoy loca. Y con la puntuación, si coma, que si punto y coma, que si punto, tal, esto acaba siendo un caos de, no, ahora esto, ahora tal, ahora la frase me suena mejor. Y construyes la frase subordinada, pero luego la vuelves a meter, pero luego la coma, pero correcto. Luego lo metes entre paréntesis y dices, ¿pero qué estoy haciendo? Yo ya. A la que ya lo he cambiado 2 veces, digo, mira, ya está. Se ha quedado así, pues hacia adelante. Y también, muy buena esa.
Y creo que es destacable también para el que no le esté dando mucho crédito a esto y diga, no, yo lo puedo repasar y lo hago todo a la primera y ya lo envío porque sé que estará bien. Os propongo un ejercicio, seguro que lo encontráis por internet, a ver si lo puedo buscar, encontrar y lo enlazo aquí cuando esté publicado en YouTube. Pero es un texto, un párrafo, en que salen todas las palabras con las letras de en medio en un orden totalmente aleatorio. Solo encajan la primera letra, o sea, la letra inicial y la letra final. Y eres perfectamente capaz de leer ese texto por pura memoria. O sea, Claro, lo que hacemos al leer no es identificar el carácter, sino identificar el contexto en el que está la palabra y lo que debe poner ahí. Pero si fuéramos letra a letra, qué tardaríamos. bueno. Entonces, tú lo que haces al repasar es poner a prueba tu memoria. No estás leyendo, estás recordando lo que pone. Por eso es tan importante la distancia. Porque si hay una coma donde no tiene que estar, o un acento se ha perdido, o algo, no lo vas a ver, porque tú sabes que pone lo que tú has escrito. Es verdad, es Entonces, por eso es absolutamente necesario la distancia. Que nadie se cree que no. verdad. Vale, y bueno, llevamos un buen rato aquí, pero no nos podemos ir sin saber qué podemos esperar de Verónica Molina en el futuro. Pues estoy en ello. Voy, ya te digo, este verano me he portado un poco mal, pero tenía cositas que hacer. Estoy en ello, estoy intentando hacer una cosa un poco friki, que a ver si funciona, porque no quería hacer una segunda parte al uso, ¿no? Ni precuela, ni secuela, ni tal, porque al final, si alguien se lo lee, entenderá que Martina ya se le ha sacado el jugo a su presente, su pasado, su futuro, ¿no? Y jugar más con eso y revolverse más en eso, creo que no iba a funcionar y que no iba a aportar mucho más de lo que ya se haya hecho, ¿no? Pero sí que tenía ganas de intentar algo, ¿no? Que es una cosa rara, que es una segunda parte que se cruza con el primer libro, o sea, es otro libro, otro protagonista, tal, pero te vas a cruzar con Martina por lo menos en un par de ocasiones y con algún que otro personaje secundario, te vas a cruzar con ellos. Si te has leído el primer libro, te va a molar verlo desde otra perspectiva, una misma situación desde otra perspectiva. Si no te lo has leído, no te va a molestar porque aparecerán como secundarios y estaría como historias conectadas, ¿no? Si soy capaz de hacer esto bien, porque ya te digo que ahí entras en toda la estructura temporal de un montón de cosas, todo este récord que decíamos antes Claro. va a ser un infierno, y soy capaz de hacer segunda y tercera, tú al final lo que tienes es como una red de personajes, historias, situaciones, como una trama tridimensional, ¿no? Porque ahí sí que vas a poder coger todo ese universo tal. ¿Que es friki? Sí. ¿Que es difícil? Sí, pero me lo estoy pasando pipa. No Eso es lo sé, importante. no sé, llevo 90 páginas nada más, todavía no estoy entrando en la parte tanto del récord, ¿no? Tanto de la estructura, pero estoy queriendo contar otra cosa, que en su concepto y profundidad, por no hacer spoilers, no tiene que ver con el primer libro, pero tiene que ver. O sea, no te he dicho nada y te lo he dicho todo. Perfecto. No, pues, buen discurso marketingiano este, de dejarlo todo abierto, pero a la vez con ganas de... Muy bien, sí, sí, se nota los callos ya en la profesión. ¿Qué te iba a preguntar? Se me ha ido a la cabeza. Exacto. Pero o sea, es un concepto diferente a un spin-off. No es coger un personaje de ahí y contar su historia y que luego No, aparecen el es resto. más. Es totalmente diferente, que se cruza en un punto y sigue por unos derroteros diferentes. Sí, más o menos. O sea, es el narrador, ni siquiera le conoces aunque te hayas leído la primera, Vale, ¿no? vale. El narrador es narradora, es una cosa nueva que no conoces, una chica nueva. Y tiene relación con un secundario de la novela de Martina. Vale. Pues interesante. Es una fricada, perdón. Pero yo No, creo que puede quedar chulo. no, y sobre todo por eso, porque me parece hoy que están tan de moda los spin-offs, un producto funciona, pues vamos a hacer lo que sea por explotarlo más aún. Pues si en vez de hacer esto, que propones algo totalmente nuevo, pero que tenga un punto de conexión, yo creo que me parece una idea muy interesante. A ver. Te voy a usar de lector cero, ¿eh? Para Hombre, que yo me digas, encantado. Vero sí, Vero no. Yo encantado. Bueno, pues ha sido un auténtico placer, ya no te quito más El tiempo, placer ha que sido llevamos mío, aquí Sergio. 1 hora.
Y nada, pues me ha encantado saber un poco más de Martina, un poco más de ti. Y de verdad que es un libro, os lo dejo otra vez más, para que tengáis esta portada en la cabeza y lo compréis. Un año. Felicidades Un añito. a Martina y felicidades Sí. a ti también. Oye, mil gracias por esto, me lo he pasado muy bien. Ha sido súper interesante. Espero que a la gente que lo escuche le sirva. Seguro. Y Hemos nada, comentado para lo que puntos muy interesantes. necesitéis. Si ves que surgen dudas, cosas o lo que sea, yo estoy aquí para lo que necesitéis. Pues te lo comento. Y el spam de rigor, seguid a Letradictos si no sois seguidores y a Verónica Molina Writer en Instagram. Y si lo leéis, importante, también comentarlo en Amazon y en Goodreads. Goodreads. Eso es. Sobre todo en Amazon. Las reseñas ayudan mucho. Muy... Sí. Oye, qué bien, este spam final ha sido monísimo. Hay que colar siempre la cuña.